K-Pop. Yo soy Mariam. Y yo soy Estrella. Y hoy, yo no sé tú, pero yo estoy muy contenta porque ya es primavera. Bueno, desde la semana pasada, pero como que no se sentía. Seguía haciendo frío y hoy haciendo el calor. ¿Cuál frío? Por eso ya no estoy tan contenta, pero ya es primavera. De hecho, uno de los temas que les traemos el día de hoy es que ya están floreciendo los cerezos en Asia. Entonces más al ratito les vamos a platicar de eso. Pero antes les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar pues en todas las redes sociales de Banana Milk, como Banana Milk TV, en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en YouTube. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como Estrella. Y a mí me encuentran en todas partes como Milkplosion. Y también les recordamos que las peticiones son en vivo, así es que por favor corran a Twitter si van a querer una petición para más al ratito. Nos dejan un tweet a Banana Milk TV con el hashtag HiKpop y la petición que quieren. Y si hablan que si estamos hablando no nos escuchan. Estamos al aire. Estuvimos hablando por 3 minutos. Pero bueno, es lo mismo de que siempre decimos. Acabamos de escuchar a Soinguk, que yo me acabo de enterar hace como 2 semanas que canta. No puedo creértelo. Es que no me gusta, me desespera su cara. O sea, lo empecé a ver actuar en varias series, pero no soy su fan. Siento que actúa demasiado fingido. Pues la verdad yo ni siquiera sabía que actuaba. Espera, ¿estamos hablando de la misma persona? Sí, o sea, sí es un actor, pero yo no sabía, o sea, yo lo conocí por su música. Y no sé, este comeback en especial es especial porque acaba de enlistarse, si no es que se va a enlistar en estos días al ejército, entonces es como que su despedida, porque se enlistó bastante calladamente, o sea, no dijo ningún mensaje para sus fans, porque pues nos vamos a ver en 2 años, pero la canción, el nombre, no sé, se me hizo como que ese era su mensaje para sus fans. Better Together. Ajá. Por cierto, que no hemos dicho el nombre de la canción. Por cierto, sí. Y pues bueno, que le vaya bien en el ejército. Y también otro de los comebacks que yo ya estaba esperando, que de hecho les habíamos hecho bastante build up en los programas anteriores, es el de Girls' Day. Y oh por Dios, me impresionó bastante el nivel vocal que traen. O sea, no me lo esperaba. ¿Qué onda con Mina? ¿Qué rollo? O sea, no son las voces que yo recuerdo de antes, de hace año y medio, que eran como que bastante average, bastante promedio. Era un girl group divertido, que con una imagen entre cute y sexy, pero que yo sentía que no tenía así como que su toque, ¿cómo diré? Como un destello. Pero ahora con este comeback que hicieron, que es la canción I'll Be Yours, que por cierto la portada es Yura, que es mi favorita, me sorprendió bastante el nivel vocal que traen ahora. Otra que acaba de regresar que fue súper esperada también fue IU. Oh my god, con Through the Night, que es una balada bastante bonita. Y fíjate que aquí siento un poquito lo contrario a lo que me hizo sentir el de Girls' Day, porque sí es una balada muy bonita, así como que muy amena para escuchar antes de dormir, pero no vemos las vocales poderosas de IU a las que estamos acostumbrados. Como Ellie que ya que como que se está calmando un poquito a los vocals. Pero le calman a los vocals, ¿y qué otra cosa hacen? Porque ninguna de las dos baila. O sea, todos sabemos. Bueno, a Ellie medio le hace el intento, ¿no? Pero IU tiene 2 pies izquierdos. Mnet anunció que va a ser un nuevo variety también parecido a Produce 101 con la finalidad de producir y de votar un nuevo grupo de chicas. Pero según ellos va a ser con una modalidad distinta a Produce 101. Entonces igual y no es tanto survival, porque decía Idol Foster. School Idol. School Idol, ajá. Entonces como que los van a estar ahí entrenando. Siento que va a ser como la versión femenina de Hot Blooded Men, que fue el reality que hicieron para preparar a los chicos de 2PM y de 2AM hace muchos ayeres. Y que básicamente era una especie de audición semi-survival, pero no era tanto el enfoque de a ver si pasas o no, sino más bien vamos a prepararnos todos y como que en ese momento los que estén más listos son los que van a seleccionar.
O sea, el enfoque principal es la preparación, no tanto el survival estilo Produce 101. A eso me suena. Estamos de regreso con Hi K-Pop. Y ahora les voy a platicar de un drama que estoy viendo que se me hace divertido, pero más que nada estoy enamorada del protagonista. Como no tienen una idea. Qué raro. Si alguien... No, es que lo que tú no sabes es que yo sufro bastante del second male lead, o es de que cuando te enamoras del personaje secundario, yo sufro mucho de eso. Pero es que no puedo con este protagonista. El drama del que les voy a contar hoy es el de Strong Woman Do Bong-soon. Es una chica que heredó poderes de fuerza sobrehumana. Es una chica que desea entrar a trabajar a una empresa que hace videojuegos porque ella sueña con hacer un videojuego como de sí misma, ¿no? Porque nunca puede como que usar sus poderes en la vida real porque... pues qué rollo, ¿no? Pero aparte hay una cosa no tan padre, que si ella llega a utilizar sus poderes para algo que no sea el bien, los pierde. El CEO de la compañía donde ella quiere trabajar ha estado recibiendo amenazas de muerte y dice, no, pues quiero un guardaespaldas. Y ahora que se acaba de encontrar con esta mujer que es súper fuerte y que puede contra todo el mundo, dice, ella es la chica perfecta. Del otro lado tenemos a su amigo de la infancia, que pues crecieron juntos, fueron a la escuela juntos, ella está enamorada actualmente de él y él es un policía. Y se hace un triángulo amoroso muy chistoso. El policía también se da cuenta que ella es súper fuerte, pero pues ni modo, ya se enamoró de ella. El policía es Ji-Hoo, que lo vimos recientemente en Scarlet Heart. Pero la manera en cómo se ve el protagonista, Dios, o sea, es que nada más con su mirada te juro que expresa tanto amor y tanto cariño. Me recuerda mucho al tipo de mirada que hace Gong Yoo en Goblin. O sea, solo con la mirada te derrite, literal. Se le escurre así el amor por los ojos. Y creo que hace un excelente papel, o sea, cómo actúa para que tú sientas ese cariño a través de la pantalla sin siquiera decir una palabra. Simplemente se le queda viendo la mona y ella ni siquiera está viéndolo, está volteando para otro lado, comiendo moscas como todas las protagonistas, pero te lo logra transmitir. Entonces se los recomiendo bastante. Tiene dosis de romance muy bueno. La serie aún no concluye, pero también tiene bastante comedia y un triángulo amoroso muy interesante. En Asia están floreciendo los cerecitos. Y que es lo más bonito del mundo. Y pues hoy les vamos a recomendar 5 lugares donde pueden ver así en todo su esplendor los cerezos florecer. Entonces el primer lugar es Gine Cherry Blossom Festival en Gongje. Gunhanje. Y bueno, las fechas aquí, les recuerdo que los cerezos solamente florecen como una semana en todo el año. Y las fechas varían entre el 26 de marzo y a más tardar en algunos lugares como a mediados de abril. El segundo lugar es Jeju. Sí, y de hecho en Jeju es uno de los lugares donde florecen más anticipadamente, solo del 23 al 30 de marzo, como les decía, una semana. Y yo supongo que esto es porque está mucho más al sur que el resto del país, que es una isla, por cierto, uno de los destinos así como que turísticos, románticos más codiciados de Corea. Sí, todo el mundo quiere ir y siempre en We Got Married mandan a la pareja para allá, a algo, siempre se sacan algo de la manga. El tercer lugar es el templo de, Daegu Yonggyeonsa, el templo de Daegu Yonggyeonsa, donde está la calle de los Cherry Blossom. Y el cuarto lugar es en Yeouido. Ay, Dios, me quiero matar con nuestra pronunciación. Yo ni siquiera lo intenté. Son demasiadas vocales juntas y no las sé decir. Del 4 de abril al 13 de abril. Este es uno de los más tardíos, entonces si tienen planeado volar a Corea ahorita, probablemente este sea el que alcancen. Y el último lugar es el Sokchon Lake en Seúl. O el Lego. Ándale. El lago Sokchon. Y bueno, esos son los 5 lugares en los que se hacen eventos o son como los más recomendados para que vayan a ver los Cherry Blossom si pasan por allá o si planean ir por allá en un futuro muy cercano. Ya hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Episodio número 6 de Hi K-Pop. Así es, y nos vamos a despedir con una última canción que es CN Blue
con Between Us. Nos vemos la próxima semana. Ahí está, Cianira. ¡Añón! Bye.